Diputada, está ordenada por listas la participación de la agenda política. Al concluir esta ronda, con mucho gusto preguntaré a la Asamblea si está de acuerdo en que se abra una nueva ronda. Muchas gracias, señor presidente. Dividiré esta exposición en 3 puntos que me parece fundamental que se aclaren. El primero de ellos tiene que ver con lamentables sucesos de hace un par de días acontecidos en el norte del país, en Nuevo León. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por supuesto, que se conmueve y lamenta profundamente este tipo de sucesos. Es una cosa que hoy nos mantiene aquí en un debate muy intenso y muy interesante, que nos lleva, por supuesto, a diferentes vertientes que han sido comentadas por los señores legisladores que me han antecedido en el uso de la palabra. Es importante destacar y reconocer que en este país el tema de la seguridad pública no ha sido el acertado, y coincido con las voces que han planteado la necesidad de cambiar y replantear la estrategia en esta materia. Pero también es importante señalar que el índice de impunidad en nuestro país va en aumento, el índice de violencia también está creciendo de tal suerte que México desafortunadamente se sigue ensangrentando. Y en este sentido han muerto lo mismo delincuentes, como también han perdido la vida personas inocentes y servidores públicos de las 3 esferas de gobierno. Esto nos permite concluir que en efecto hay un problema muy grave en donde la violencia se ha exacerbado. Pero también debemos reconocer que el Poder Legislativo, a tiempo, 18 de junio del año 2008, promovió, votó y promulgó un paquete de reformas para dotarle al Poder Ejecutivo de todas las herramientas y los instrumentos necesarios para combatir eficazmente la delincuencia. Hoy escucho que entonces resulta necesario hacer otras tantas reformas y otras tantas modificaciones. Por supuesto, nosotros los legisladores estamos dispuestos al análisis de todas las iniciativas de reforma que sean necesarias, porque también compartimos de manera plena que se debe combatir de manera eficaz el delito para que retornen las libertades a todos los mexicanos que las hemos perdido lamentablemente. Quiero decir a ustedes entonces también que una es la función legislativa y otra es la función del Poder Ejecutivo. Que el Poder Ejecutivo no quiera compartir responsabilidades que no nos corresponden. Nosotros tenemos muy claro lo que debemos hacer. Y me sumo a lo que hace unos momentos el diputado Pablo Escudero planteaba. Y lo digo, lo repito, el Ejército Mexicano a tiempo ha iniciado una investigación y nosotros confiamos que el resultado de esa investigación, por supuesto, nos lleve al esquema de justicia. Quiero decir finalmente a ustedes, señores legisladores, que hay en el ambiente entre nosotros un tema muy importante, el asunto relativo al fuero. Todos sabemos que la competencia del derecho, la distribución de las distintas ramas de derecho está realizada de acuerdo al esquema constitucional en diferentes fueros. Tan es así que tenemos el orden militar, tan es así que tenemos el fuero constitucional, tenemos por otro lado también los fueros civil, el penal, etcétera, etcétera. Tenemos el fuero mercantil, tenemos por otro lado también el fuero familiar, el fuero laboral. Son ramas específicas del derecho que atienden cuestiones muy concretas. Y en este sentido debo decir a ustedes que me parece importante no tocar este tema del fuero, o bien entonces darnos el tiempo para hacer una reflexión sobre este asunto de la mayor importancia. Pero finalmente creo que es de la mayor importancia referirles a ustedes, y con esto termino, que en efecto, si revisamos nosotros la Constitución General de la República, de acuerdo al espíritu del artículo 21 con la reforma a la que he aludido, si nosotros nos tomamos el tiempo para hacer una verificación al artículo 89 constitucional en la fracción sexta, que ya fue mencionada, y sobre todo si nos tomamos el tiempo de revisar la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por cierto es la número 1 del año 96,
Allí precisamente se dan facultades al Ejército para intervenir en temas de seguridad pública. Es importante hacer la referencia para no confundir una cosa con la otra. Es importante esto porque, no obstante que nosotros lamentamos profundamente estos hechos, que seguramente serán el resultado de omisiones que finalmente tendrán que recibir una sanción. Por el otro lado, creo que también Concluya, es muy importante por favor, referir que constitucionalmente y de acuerdo a su interpretación tenemos facultades para que el Ejército siga haciendo su tarea en el combate al crimen organizado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado.